Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Amados, tengan la certeza de que ustedes son hijos de Dios. Porque todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Reciban esa certeza de la fe por la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Quisiera leer un pasaje que ya lo leyó Julián antes de subir al bautismo. Volver a leer un pasaje ahí en Hechos de los Apóstoles, ahí en Pentecostés, que fue el inicio de la iglesia, cuando el Señor derramó su espíritu y Pedro dio aquel sermón de inauguración de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, y sabemos por la palabra que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos, también por causa de los hermanos nuevos, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo, conformado por muchas piedras vivas, que somos cada uno de nosotros. Somos las piedras vivas. El Señor Jesús es la roca, es la piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Aleluya. Y por lo tanto, para nosotros también es preciosa. El Señor Jesús, que la roca es el fundamento de la iglesia. El Señor Jesús dijo, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. ¿Amén? Nosotros estamos unidos a Él y nosotros colaboramos en lo que Él nos permite, y Dios quiera que Dios nos permita mucho más para que su reino sea extendido, para que Él sea glorificado, es importante. Pero todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Todos los que hemos nacido de nuevo y hemos creído en su nombre, somos la iglesia del Dios viviente, somos un reino sacerdotal, ¿sí? Para anunciar las virtudes de aquel, del Señor Jesús, que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Entonces aquí, en Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 5, ya después de Pentecostés, pasaron unos días, y ahí en el capítulo 5, verso 14, dice, y los que creían en el Señor. Aquí lo importante es que iban creyendo muchos en el Señor. Amén. No iban creyendo en una nueva congregación, en una nueva denominación, en un nuevo movimiento, sino en el Señor, que es la roca, que es nuestro Salvador. Porque no hay ningún otro nombre, no hay ningún... Pues podemos escuchar, podemos ir para no interrumpir así. En la medida que vamos conociendo la Biblia, ya estamos encontrando los pasajes. ¿Sí? Podemos. Entonces dice el Señor que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesús. Un nombre que nos ha sido dado sobre todo nombre. Amén. Entonces dice, y los que creían en el Señor, hermanos, amén, aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Amén. Entonces, aquí dice, ¿no? Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de creyentes. Entonces, lo normal es que el Evangelio sea extendido y que el cuerpo de Cristo siga creciendo, que la iglesia siga siendo fortalecida y creciendo en lo más normal. Y el único requisito es haber creído en el Señor Jesús, como ustedes lo han hecho. Amén. Gloria al Señor. Mira, cuando quieras. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quiénes están ahí? Ahí está Jaime, está Julián y están los hermanos Londoño. Gracias y paz, hermanos Londoño.
Gracias y paz del Señor. Qué lindo. Que puedan Saludos, estar conectados hermano. allá desde la montaña. Están en la montaña, ahí en Patio Qué Bonito. bueno verlo. Sí, gracias a Muy Dios bueno. tenemos internet acá ahora. Ay, Estados Unidos, claro, el hermano Jaime, que ya nos saludamos ahora con su esposita. Gracias y paz del Señor, hermanos amados. Qué lindo. Amados, vamos a orar por la palabra del Señor. Amén. Te rogaría que juntos nos dispusiéramos para la presencia del Señor, porque somos la casa del Señor. Amén. Somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo vivo de Cristo, conformado por piedras vivas, edificado sobre el fundamento, que es la piedra viva, es la roca eterna. Él es la roca. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, precioso Señor, en el nombre del Señor Jesús, por tu presencia, Señor. Señor, rogamos que tú seas lavándonos con tu sangre preciosa, Señor. Tú nos limpias y confiamos en tu obra preciosa, en la obra de la cruz, que ahora por tu Espíritu Santo, Señor, tú nos la comunicas y podemos participar de esta gracia inmerecida, Señor. Por eso te adoramos y te exaltamos en esta noche. Guárdanos para ti, líbranos de nosotros mismos. Ayúdanos a volver nuestra mirada hacia ti, Señor. Hacia ti, expectantes solo en ti, Señor. Porque tú dices, miradme a mí y ser salvos, Señor. Por eso volvemos nuestra mirada, nuestro corazón, todo nuestro ser. Inclinamos nuestro corazón hacia ti, pedimos que seas inclinando nuestro corazón. Te rogamos ese corazón limpio, ese espíritu recto de tu parte, Señor, que nos sostenga, Señor. Ese espíritu recto, ese corazón limpio que viene de tu parte, Señor. Por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por tu palabra. Pedimos que en esta continuación de esta lectura de tu palabra, Señor, tú nos hables, Señor. Tú sigas vivificándonos y fortaleciéndonos con poder en nuestro hombre interior por tu Espíritu Santo, Señor. Confiamos en ti, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, Amén. el día lunes, con ayuda del Señor, nos concentrábamos en una porción del Evangelio de San Juan, allí en el capítulo 14. Y quisiera que volviéramos de nuevo al Evangelio de San Juan. Y vamos a seguir leyendo, confiando que el Señor nos va ayudando, que el propio Señor nos enseña, porque el Señor dijo que la unción del Santo, que es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios, Él nos enseñaría todas las cosas. Y estamos confiando en Él. Entonces, en la medida que vamos leyendo, amados hermanos, pues vamos esperando en el propio Señor, que el propio Señor nos vaya enseñando de manera espiritual, que el propio nos ministre, Él mismo nos ministre de manera espiritual a nuestro espíritu. Amén. Ese es nuestro deseo, ser edificados como su casa, y el único que tiene la capacidad de hacerlo es el Señor por su palabra y por su gracia. Amén. Entonces ahí veíamos esa expresión en el capítulo 14, ¿no? Vamos a volver a leerla para continuar ahora. En el capítulo 14, verso 16, dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre. Ah, hermanos, qué precioso. Hermanos amados, esto es de mucha atención, de ponerle mucha atención, porque fue un ruego. No fue cualquier pedido, fue un ruego del Señor Jesús para su Padre y para nuestro Padre, para el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fue una oración y nosotros debemos ponerle mucha atención a las oraciones del Señor Jesús, porque salían del Hijo de Dios que se hizo hombre. No era cualquier oración, amados. Es una petición, y todas las peticiones que el Hijo le hizo al Padre se las dio y se las está dando y se las seguirá dando, porque algunas ya han sido dadas, otras siguen avanzando y otras que se cumplirán. Y nosotros debemos apoyarnos por medio de la fe en la palabra del Hijo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso en este pasaje veíamos la vez pasada que el Señor dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a Él, y me manifestaré a Él. Aleluya. Entonces, si queremos una manifestación cada vez
más progresiva del Señor en nuestra vida, debemos guardar su palabra, amar su palabra, guardarla. Dice, el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mi palabra, el que guarda mi palabra, dará mucho fruto. Amén, amados. Entonces, no hay otro medio para dar fruto de parte de Dios, sino por medio de la palabra. A mí me llama la atención que el libro de los Salmos, el primer salmo, empieza hablando algo así como que bienaventurado el varón que medita en la palabra del Señor día y noche, y será como árbol plantado junto a las fuentes de las aguas, ¿sí? Que dará su fruto a su tiempo, que siempre sus hojas, su follaje siempre estará verde. Y eso habla de nosotros, porque en la Biblia los seres humanos son vistos como árboles y debemos echar raíces en la palabra de la gracia del Señor, que es la que tiene poder para solidificarnos. ¿Sí? Es la propia palabra de la gracia del Señor. Mira que Pablo, despidiéndose de Éfeso, Pablo estuvo 3 años en Éfeso, que fue un centro de la obra del Señor en aquel tiempo. Ahí en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, era lo que era Asia Menor. Y cuando Pablo se despidió, encomendó a la iglesia a su gracia, la palabra de su gracia. Dice, os encomiendo a Dios, porque dice el Salmo 127 que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no cuida la casa, en vano vela la guardia. Entonces nosotros debemos afirmarnos en la realidad de que Dios mismo es el que edifica su casa. Y el propio Señor Jesús en Mateo 16 dijo, sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? La roca es la revelación y la confesión acerca de quién es el Señor Jesús. Porque mira que el Señor Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque el Señor, amados hermanos, primero les preguntó qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre, es decir, acerca del mismo. Y muchos dan muchas opiniones, y hoy en día muchos dan muchas opiniones. Pero entonces el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Es como si ellos no fueran hombres. Claro, eran hombres también, los 12 apóstoles, pero eran hombres diferentes, que ya no pertenecían a este mundo, que ya no pertenecían a este reino, que ya no estaban bajo la potestad de las tinieblas. Entonces, por eso pareciera que el Señor Jesús dice, bueno, ellos dicen eso, los que no conocían al Señor, pero ustedes ¿qué dicen? Como si no fueran hombres, sí somos hombres. Pero pertenecemos ahora al reino del Señor, al reino del amado Hijo. Dice Pablo en Colosenses que el Padre nos trasladó de la potestad de las tinieblas, no del reino, porque el Satanás no tiene el reino, sino la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Aleluya. Porque es que el Hijo es el brotar eterno del amor del Padre, porque Dios es amor, así como Dios es luz, como leíamos el lunes, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Bienvenidos, amados, adelante, amados. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. Podemos estar atentos aquí, hermanos, que Julián está encargado ya de servir poniendo la silla. Gracias al Señor. Amén. Para no distraernos. Entonces dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Hermanos, si queremos ser libres de las tinieblas, volvamos nuestra mirada al Señor. Amén. Ya nosotros estamos en la luz, que es Cristo, porque dice Juan, en él estaba la vida. Y aquí no está hablando de cualquier clase de vida, está hablando de la vida increada, de la vida eterna, la vida sin principio, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, que es el Verbo de Dios, que es el Hijo eterno de Dios. Es lo más grandioso, lo más maravilloso, amados. ¿Sí? Nada tiene sentido sin el Hijo, pero todo tiene sentido en el Hijo, porque el Padre nada hizo sin el Hijo, sino que Él hizo juntamente todo con el Hijo. Nada de lo que hizo lo hizo solo. Es lo más precioso, amados. Por eso el apóstol Pedro ya maduro, porque él escribió las 2 epístolas, Pedro, sus 2 epístolas que quedaron registradas acá en el Nuevo Testamento, las escribió ya siendo anciano, siendo maduro. ¿Y sabes una expresión que usa Pedro que no usan los otros apóstoles? Que complementa y nos abre los ojos. Usa una palabra que es precioso. Hermanos, algo que es precioso es algo que tú valoras.
es algo que tú anhelas, es algo que tú quieres. Tú no ves que, por ejemplo, los seres humanos quieren ponerse piedras preciosas, quieren tenerlas en su cuello, quieren tenerlas en los anillos, ¿sí? Entonces se ponen telas preciosas para un matrimonio, para una ocasión especial, o tienen algo precioso. Algo precioso es algo que atesora y que quiere que sea visto y quiere tenerlo y lo aprecia y lo contempla. Pues hermanos, el Hijo de Dios es el que es precioso y el que nos abre los ojos para ver la preciosura del Señor y además para ver la preciosura de su creación y para ver detrás de la creación al Señor, cómo a través de las cosas creadas podemos contemplar el eterno poder y la deidad de Dios. No que las cosas, no es que esta plantita que está acá sea Dios, no, es una criatura. Pero cuando vemos, hermanos, la vida que está ahí, las hojas, y podemos con un microscopio ver las células, cómo toman la luz, hacen la fotosíntesis, cómo respiran, cómo sale la vida, cómo absorbe los minerales, el agua, todo con las raíces y crece y algunos dan fruto. Hermano, es una maravilla. Pero hermanos, lo más precioso es conocer al Creador de todas las cosas. Y ahora el Señor es nuestro Salvador, no solamente nuestro Creador. Porque el Señor, Él es Dios, pero como el hombre falló, el hombre cayó, el hombre le falló al Señor. Pero amados, ese es uno de los tesoros más preciosos. En la medida que vamos conociendo la preciosura de la propia persona del Señor Jesús, amados hermanos, no hay algo más precioso en lo cual la iglesia debe sumergirse en conocer de una manera más profunda al precioso que es el Señor Jesús. Aleluya. Para mí es la alegría, porque dice que el Padre se alegra en su Hijo, dicen en Proverbios 8. Dice que el Padre halla el contentamiento en el Hijo. Hermanos, y ahí se va hallando la madurez de la iglesia, en la medida que la iglesia haya la alegría y su contentamiento en la piedra preciosa del Hijo de Dios. ¡Aleluya! Y en esa medida que nosotros le vamos contemplando, le vamos conociendo, nos vamos sumergiendo en el Señor, vamos contemplándole, en esa medida es que el Espíritu trabaja formando al Hijo en nosotros, transformándonos en la imagen de su Hijo. Es en la medida que nosotros le contemplamos, viéndole cara a cara al Señor como un espejo por medio del Espíritu, porque es algo que es una operación del Espíritu Santo. No es algo que tú vayas a tratar de imitar. Claro, algunos escribieron como Tomás de Kempis, escribió un libro que se llama Imitación de Cristo, pero no se trata de una simple burda imitación. ¿Cómo vamos a imitar nosotros al Señor Jesús? No, hermanos, quedamos ni a los tobillos ni a la planta de los pies, hermanos. Pero para eso el Señor Jesús se entregó con una muerte expiatoria. Amén. Él expió nuestros pecados, nos limpió, nos purificó por medio de la fe en Él, pero además se metió en nosotros por su Espíritu Santo y ha hecho morada en nosotros, como hemos leído ahí en Juan 14. El día lunes estuvimos leyendo. Y vendremos porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, la Trinidad, vino a ser morada. Amén. Porque si el Padre no hace nada sin el Hijo, ni el Hijo hace nada sin el Padre, por eso dice el Padre y yo uno somos, en ese sentido, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Amén. Es un solo Dios, pero en ese solo Dios subsiste la persona del Padre, quien es el Verbo eterno de Dios, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su subsistencia. Amén. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Y tenemos al Hijo. ¡Aleluya! Hermano, esa es la mayor gloria de la iglesia. ¿Amén? Claro, la iglesia sale, tiene un paseo, se come una empanada, el Señor la bendice, la sana, es verdad. Pero la mayor gloria es el Hijo. Porque la iglesia fue diseñada para contener, para conocer y reflejar al Hijo de Dios, en la medida que le contemplamos a Él. Así que no son las reuniones, no son las convocaciones, los campamentos, no es nada de eso. Todo eso colabora. Pero si venimos a la reunión para ver al Hijo, para conocer juntos más al Hijo, gloria al Señor. Si vamos al campamento para conocer un poco más la presencia, la gloria del Hijo en la iglesia, gloria al Señor. Amén. Ah, hermanos, por eso el apóstol Juan, ya que estamos leyendo Juan, usa una expresión. Gracias, Mayrita, el Señor te bendiga.
el apóstol Juan usa una expresión que es la palabra señales. Señales. Y por ejemplo, la fiesta de Caná dice que fue inicio de señales. Y hubo 7 señales, que es el número de la completación, algo completo en el Evangelio de San Juan. 7 señales. Y cada una de esas nos muestran un progreso más de la gloria de Cristo. La última fue la resurrección de entre los muertos, que es la mayor gloria. Que un hombre conquistó la muerte, el pecado en su carne, venció. Esa es la mayor gloria, que el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos. Esa es la gloria del Evangelio, la resurrección de Cristo entre los muertos, porque Hades no le pudo retener, porque la condenación de nuestro pecado es la muerte, pero el Señor Jesús venció la muerte, y en base a su resurrección es decir, que nosotros también vamos a ser resucitados y glorificados, y este cuerpo de humillación nuestra, porque es de humillación, ¿cierto? Nos cansamos, que nos dio una gripa, que nos dio una jaqueca, que no sé qué, y ahí nuestras emociones están retorcidas a veces, y ay Señor, pero el Señor en su venida, al verle a Él cara a cara, entonces ya no solamente va transformando a su imagen nuestro carácter, sino además nuestro cuerpo de humillación nuestra va a ser transformado a la semejanza de la gloria del cuerpo suyo resucitado, amado. Por eso la iglesia desde que nació vive en la esperanza de la venida, del retorno de su Salvador. Amén. Por eso la iglesia se enamora del libro de Apocalipsis. Claro, habla de cuernos y habla de todo eso. Y bueno, a mí me gusta estudiar eso y decir, porque habla de todo eso. Pero hermano, la gloria del Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. He aquí que Él viene en las nubes. Termina hablando, anunciando, preparando a la iglesia para la venida del Señor y termina con la venida del Señor y con el cielo nuevo y tierra nueva, que es la gloria. El Hijo es la gloria. Amén. Él es la gloria de la iglesia. Él es la gloria. Entonces el Padre nos dio a su Hijo. No hay nada que debamos buscar fuera de su Hijo. Pues cuando nosotros decimos, vamos a buscar al Hijo y ese I con puntos suspensivos es el peligro. El Hijo y yo estoy buscando a Dios y yo estoy buscando al Señor Jesús y ahí hay que tener cuidado porque todo el Padre lo escondió en su Hijo. Como, voy a decirlo entre comillas, como un paquete puso ahí completo ya. Y al Hijo por el Espíritu ha venido, el Padre y el Hijo a nuestro Espíritu y está en nosotros. Por eso la iglesia juntos, unánimes, vamos conociendo un poco más la gloria del Hijo. Por eso el diablo lucha contra la iglesia, hermanos, pero no va a poder, porque el Señor Jesús hizo una oración para que sean uno, para que lleguemos a la unidad de la fe, y el Señor lo hace, amén. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Dijo Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, quien pelea la batalla por nosotros. Y nosotros vamos en el nombre del Señor, en la medida que el Señor nos vaya llevando. Vamos de su mano en el nombre de Él. La iglesia no va en su propio nombre, no. No va en el nombre de la iglesia bautista, no va en el nombre de la iglesia de paz para las naciones. Me estoy inventando nombre, no sé si exista esa. No va en la iglesia, en el nombre de la iglesia local, nada de eso. Va en el nombre de Cristo, la iglesia es la iglesia. Comprados por su sangre. Entonces, por eso Pablo dice, os encomiendo a Dios cuando se despedía de Éfeso, una iglesia tan madura. ¿A quién encomendó a la iglesia? A Dios mismo. Y a la palabra de su gracia. Amén. A la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificarnos. Sobre la roca, el fundamento. Cada uno mire cómo edifique encima, con plata, oro, piedras preciosas, que nos habla de lo que procede de Dios, el Padre, del Hijo y de su Espíritu, o solamente de lo nuestro. Entonces, aquí nosotros debemos tener mucho cuidado y poner atención al propio Señor. Amén. Entonces, ahí volviendo a lo que decíamos de Juan, hablaba de señales. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo. Cuando tú vas en la carretera, vas manejando en la carretera y ves una señal. Y hay una señal, tú necesitas dormir, se te hizo de noche, se oscureció el día, ya vino la noche y necesitas dónde dormir y encuentras una señal, dice hotel con una flecha a la derecha a 200 metros. Esa es la señal, pero ¿será que tú te vas a quedar esa noche debajo de la señal? A dormir ahí pegadito junto a aquel poste a la señal.
¿Será que tú te vas a quedar ahí durmiendo? No, hermanos, tú vas a ir hacia donde te indica la señal. Entonces el Señor Jesús resucitó un muerto, varios, pero digamos en el Evangelio de Juan, abrió los ojos de un ciego de nacimiento, transformó el agua en vino, pero a veces la gente se queda en las señales, inclusive la gente habla del vino de Caná y el agua en vino y tratan de hacer cosas y mezclan con cosas. ¿Por qué? Porque se quedaron dando vueltas alrededor de una señal. Pero la señal es para conducirnos a Cristo mismo, a la persona del Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Amén. Aún Apocalipsis sigue hablando de señales, pero esas señales para que veamos al Hijo varón que es Cristo. Amén. Al Hijo varón que es Cristo, sentado a la diestra del Padre, hasta que todo le sea puesto a los pies de su Hijo. Amén. Entonces, todas las señales nos deben conducir hacia Cristo. Jesús, deben glorificar al Hijo. Es muy importante esto. Entonces vamos allí a San Juan. San Juan, capítulo 14, verso 16, leíamos. Y yo rogaré al Padre, mire el ruego del Padre, amados, y os dará otro consolador. Decíamos que el Señor Jesús es el consolador, es el consuelo del Padre para la humanidad. Amén. Pero ahora el Señor Jesús, antes de su partida, Él dice, rogaré al Padre para que Él os dé otro consolador. El otro, que es el Espíritu Santo. Hermanos, entonces, no busquemos otro consuelo diferente al Espíritu Santo. Y hoy vamos a leer una porción muy importante, sobre todo para estos últimos tiempos en los que ya estamos. No busquemos otro consuelo, sino el consuelo de Dios en Cristo por su Espíritu en nuestra vida. Amén. Para que esté con vosotros, dice, para siempre. Para siempre. Vamos a leer el verso 27. La paz os dejo. Vamos a leer el 26, disculpen. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mira ahora lo que dice acá. El Consolador dice que el Señor Jesús rogó al Padre para que fuese enviado el otro Consolador. Mira, aquí está el Hijo rogando al Padre para que nosotros sepamos que Él nos daría otro Consolador. Y aquí en el verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará ¿en qué? En mi nombre. O sea que el Espíritu Santo viene en el nombre del Hijo, no viene en su propio nombre. ¿Sí? Enviado por el Padre. Esas son cosas que debemos poco a poco, en la medida que vamos avanzando, el Señor va a ir aclarando estas cosas, pero eso es muy precioso, muy grande. Él os enseñará todas las cosas. Ay, hermanos, hay que confiar en la obra del Espíritu Santo. Mira que el Señor Jesús dijo, es necesario que me vaya. Porque si el Señor no se hubiera ido, estuviera como hombre en un solo lugar al mismo tiempo. Pero como resucitó, ahora ha enviado a su Espíritu Santo. Y está habitando ahora dentro de nosotros. Y debemos confiar en la enseñanza del Espíritu Santo. La iglesia, como iglesia, debemos madurar a no depender todo el tiempo, porque a veces decimos, oye, tengo que tomar esta decisión, voy a buscar a un pastor para que me diga. Está bien, porque es bueno, en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero hermano, ¿será que ya consultaste al Señor para que por medio de su Espíritu te hable? Como dice acá, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Tener esa preciosa experiencia de ser conducidos constantemente por el Espíritu Santo, del que Él nos hable. Amén. Él os enseñará, y eso desde el primer día, desde que tú naciste de nuevo, desde que ya recibiste al Consolador, ya puedes tener esta experiencia de experimentarlo porque ya lo tienes a Él. Ya lo tienes a Él y empezar a aprender a ser conducido. Y el Espíritu Santo dice que Él le recordará todo lo que yo he dicho. O sea que el Espíritu Santo, amado, muy importante, no va a hablar fuera de su palabra. No va a hablar fuera. El Espíritu Santo te va a recordar una palabra. Tú estás en X o Y situación, clamas al Señor y el Espíritu Santo te dice una frase que el Espíritu toma de su palabra.
de su palabra. Mira, ¿cuántas páginas tiene la Santa Biblia? ¿Cuántos versículos? ¿Cuántas frases? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas sílabas, hermanos? Y a veces la gente empieza a buscar dirección por allá en cosas y termina enredado buscando en estrellas o en horóscopos, en cosas, ¿no? O que alguien le hable al oído. Hermanos, es el Espíritu Santo el que te tiene que hablar a ti mismo. Claro, el Señor nos habla a través de la iglesia, a través de sus hijos y sus hijas, pero todo eso debemos esperar la confirmación del Espíritu Santo. Así alguien venga y te diga, así dice el Señor. Bueno, sí, pues yo te escucho, pero vamos a ver si el Espíritu Santo me confirma eso por la palabra del Señor. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, los entrego a Dios, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. Y no hay palabra superior ahora a la del Hijo, dijo el Señor en Hebreos. En muchos tiempos, a través de los padres y los profetas, el Señor nos habló a través del Padre y los profetas, pero ahora nos ha hablado en el Hijo, por el Hijo, por medio del Hijo y en el Hijo, y para la gloria del Hijo. Eso es muy importante, sobre todo cuando el Señor nos ha sacado ciertos trasfondos. Importante entender que no nos podemos levantar, la máxima autoridad es la palabra del Hijo. Y no podemos estar por encima ni pretender estar por encima de la palabra del Hijo. Eso es una blasfemia. Eso es un error. ¿Sí? El propio apóstol Pablo dice, si algún otro viene a predicaros otro evangelio diferente al que yo les he enseñado, sea anatema. Otra vez lo digo y lo repito, repite en ese tono el apóstol Pablo. Si aún un ángel del cielo, porque como veíamos, hay ángeles rebeldes, la tercera parte de los ángeles son espíritus inmundos, ¿sí? Y aún Satanás tiene sus ministros, esos ángeles que se rebelaron en contra del Señor, siguiendo a Satanás. Entonces las personas a veces buscan ángeles y cosas y a ver qué le habló el ángel, pero no conoce la palabra del Hijo y no espera que el Espíritu le hable la palabra del Hijo. Y por eso hay mucho engaño. Por eso el Señor dijo, mira que nadie os engañe. Ahí en Mateo 24, en el discurso escatológico del Señor Jesús para estos tiempos, repite 3 veces. Lo demás lo dice una vez, pero mira que nadie os engañe, no vayáis allá ni acá. Ay, hermanos amados, conocer al Hijo, la palabra del Hijo y el Espíritu Santo va a confirmar esa palabra. Y aun cuando venga el diablo y lance dardos de fuego, nos cubrimos con el escudo de la fe. Amén. El escudo de la fe. Sí, y ahí el arma de defensa es el escudo, pero el de combatir es la palabra del Señor, la palabra rema, aquella palabra que tú has guardado del Señor. En un momento el Espíritu Santo te fortalece y la vivifica, aunque ya la palabra es vida, es espíritu de vida, pero te vivifica. Es una palabra para ese momento, una palabra para esa ocasión particular. Amén. El Señor te consuela, te fortalece, te vivifica, te suple, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aún el Señor Jesús, cuando viene en su segunda venida, ¿cómo es que anula? ¿Cómo es que deja como anulado al hombre de pecado? ¿Cómo? Por la palabra de su boca. Esa espada de 2 filos. Por el resplandor de Él, porque es el resplandor de la gloria del Padre, y por la palabra de su boca. Amén, amados. Entonces siempre debemos estar atentos al Señor porque su palabra es espíritu de vida. Y hay 2 cosas que debemos tener presente para no errar. Tener en cuenta las Escrituras y el poder de Dios, como leíamos ayer en Marcos. No erréis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, y las 2 van juntas. Las 2 van juntas, nunca podemos separar. Que hay gente que busca poderes, ¿cierto? Y ahí en esos poderes pues hasta se caen al piso y se revuelcan y todo, y son a veces engañados, amados hermanos. ¿Sí? O algunos de pronto se la pasan solo con la palabra, pero resulta que es que el Espíritu Santo es el que vivifica su palabra. Amén. Vivifica la palabra. Sí, amado, entonces son las 2 cosas juntas.
Por eso el Señor Jesús, amados, les habló, estuvo con los discípulos 3 años y medio, ¿sí? Pero dijo, esperen en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Amén. Porque el Espíritu les recordaría, nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho de manera viva y eficaz. Hermanos, crean la palabra del Señor. Créanla, créanla, creámosla. Amén. La palabra de Dios es la provisión de Dios, porque la provisión de Dios es Cristo, pero ¿quién es la que nos muestra al Señor Jesús? La palabra del Señor. Amén. Hermano, es tiempo de sumergirse en la palabra del Señor. Mira qué fue lo que hizo el diablo, lo que siempre ha querido el diablo, esconder la palabra de Dios. ¿Saben por qué la Edad Media se conocía como la Edad Oscura? La Edad de las Tinieblas, la Era de las Tinieblas. Los historiadores, inclusive que no son cristianos, la han llamado así, porque el mundo quedó en una oscuridad total. ¿Sabes por qué? Porque cerraron las Escrituras. Y aún el pueblo de Dios le metieron un temor que no era temor de Dios, sino que había que oír el concilio, la palabra del Papa. Entonces le metieron ese temor. Y no, hermanos, había una oscuridad, hasta tal punto que estaban vendiendo la salvación, la vendían con moneditas. Entonces llegaron al punto de decir con Juan Tetzel, que fue enviado a Alemania para recoger ese dinero, robar al pueblo de Dios con las tal llamadas indulgencias, diciendo que entonces tú agarrabas un papelito donde decía, bueno, el nombre por el cual vas a dar esas moneditas, entonces pongo el nombre de la abuela, porque de pronto está en el infierno, o está en el purgatorio, y decían ellos, entonces firmas, y entonces di 50 moneditas. Entonces decían que cuando ponían las moneditas en la cajita metálica y cuando sonaba, en el momento en que sonaba la moneda en la caja, te salía volando el alma de la abuelita, o del que tú hayas puesto el nombre del purgatorio al paraíso. Hasta ese punto. Hermanos, y no crea que hoy es diferente. Hoy, hermanos, entonces te dicen, si quieres recibir más salvación y todo, entonces tiene que dar más moneditas y eso. Entonces se engaña al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se empieza a reemplazar la santa palabra de Dios. Dice, tu palabra es lumbrera a mis pies, es lámpara a mi camino, es la palabra del Señor. Entonces nosotros no podemos estar guiándonos por otra palabra, no por la palabra de la BBC o de RT o de la OMS o de la ONU o no sé, o del Concilio Mundial de Iglesias o aún de la mía, si no estoy hablando de la palabra del Señor. Debe ser la palabra de Dios, porque ella es la que tiene poder para edificar a la iglesia. Y el que recibe la palabra del Señor tiene un corazón tierno, ese corazón tiene buena tierra, pues la palabra va a dar fruto abundante. Por eso también dice Jeremías 17, complementando con el Salmo 1. Bienaventurado el varón que confía en Yahvé, ¿sí? Y cuya confianza es Yahvé. Mira esas dos cosas, pareciera que estuviera repitiendo, pero no. Bienaventurado el varón que confía en el Señor, o sea, que él confía en el Señor, pero la misma confianza de él es el propio Señor. O sea, su confianza no está en su confianza. O sea, él no pone la fe en la fe, su confianza en su fe, sino bienaventurado el varón que confía en el Señor y el Señor es su confianza, porque será de nuevo como árbol plantado junto a la fuente de las aguas, que no deja de dar su fruto y sus hojas siempre van a estar verdes, y aún en verano sus hojas van a estar verdes, hermano. Aunque los tiempos se pongan difíciles, pero la iglesia del Señor, si está sumergida en la palabra de la gracia del Señor, va a estar con hojas verdes y dando fruto para Dios hasta su venida, hasta el día de la venida del Señor amado. Amén. O sea, agarrémonos de la palabra, de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Amén. Que es la palabra del Padre, porque el propio Señor Jesús, yo no hablo mi propia palabra, sino les hablo lo que yo he escuchado del Padre. Es la palabra divina, la palabra de Dios, que tiene poder para solidificar. Entonces, no erréis ignorando las Escrituras ni el poder de Dios. Aférrate al Señor por su Espíritu, que se basa en la palabra, y la palabra glorifica a Cristo. Y el Espíritu glorifica a Cristo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea, es la paz del Señor, no otro tipo de paz. No es aquello de los tratados de paz y de seguridad,
No, es la paz del Señor. Porque hay otro tipo de paz. Inclusive, hermanos, hay una doctrina filosófica que se llama irenismo. ¿Por qué? Porque viene de una palabra griega, eso viene de los griegos, porque la palabra Irene significa paz, que viene y ellos tenían aún dentro de los demonios, que ellos llaman dioses, dentro de los tantos que tenían, había una que era la diosa Irene, que era la diosa de la paz. Entonces ellos para el cultivo buscaban el dios no sé qué, para la paz buscaba el dios de qué, para el dolor de muela, el dios de qué, así hacen los santeros hoy, ¿verdad? Entonces, así, que para las rodillas, que San Miguel, y así, y todo eso es el reencauche de la idolatría babilónica, que fue reencauchada en la idolatría del panteón griego y fue reencauchada en la idolatría de Roma. Y que después se mezcló, hubo una mezcla del paganismo con la fe cristiana y después resultaron en los muchos santos. Y tú revisas y cada uno de esos santos equivale a uno de esos tales llamados dioses griegos y romanos. Tal cual. ¿Sí? Entonces, ellos hablaban de una paz, pero era una paz a costa de cualquier precio, amado. No importa si se negara la verdad. Y esa no es la paz de la iglesia. ¿Sí? El Señor nos da su paz en base a la verdad. ¿Amén? Que la verdad es la que nos hace libres. ¿De qué? De nuestro propio pecado, de nuestra propia condición, porque nos comunica lo que el Señor es y lo que el Señor ha hecho a favor nuestro. Entonces nosotros no somos irenistas, somos cristianos, donde sabemos que el Señor es nuestra paz. ¿Amén? Que el Señor es nuestro Salvador, que el Señor es nuestro proveedor, el Señor es todo. El único Dios, verdadero Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él seguimos por medio de su Hijo. A Él. Por eso a la iglesia en sus inicios le llamaban el camino. El camino. Porque la iglesia hablaba del camino. Hay un solo camino. Todos los caminos, dicen ellos, conducen a Roma, pero no a Cristo. Porque un solo camino conduce al Padre, es el Señor Jesús. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. El único camino es el Señor Jesús, quien es la vida. Y es el camino al Padre, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, ¿qué tesoro? Ese es el mayor tesoro. A veces la gente dice, bueno, ya soy cristiano, ahora quiero sanar enfermos, ahora quiero resucitar muertos, ahora quiero orar para que llueva. No, hermanos, eso está bien, y esos son dones del Espíritu, y está bien, y eso ayuda y todo. Pero, hermanos, el cristiano, ahora somos hechos hijos de Dios para conocer más profundamente a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Porque digamos, aquí mi hermano querido tiene una hija muy preciosa, hija de Dios también. Pero qué tal que la hija estuviera buscando solamente los dones de su padre, pero no a su padre. Qué tristeza, ¿verdad, Julián? Sería muy triste. Pero qué lindo cuando el hijo dice, papi, no importa que no tengas nada, yo te amo, porque tú eres mi padre. No me importa. Vamos a estar juntos. Entonces el mayor tesoro es nuestro Padre. Y el Padre nos entregó su mayor tesoro, que es su Hijo, para el Hijo volvernos al Padre. Ahí en esa comunión íntima y eterna. Por eso dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es esa unión íntima. Amén. La íntima comunión de Yahvé con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Porque los otros van a conocer, es otro pacto engañoso que está pronto a darse. Amén. Entonces, ahora vamos allí. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo la da así, ¿cierto? Te hago un préstamo de 1.000 millones de pesos, ahí te tiene, pero después te ahorca y eso, ay, te la cobra, viene bien carito. La paz a cualquier precio, sin importar la verdad, hermanos, te va a salir bien cara. Átala a tu cuello la misericordia y la verdad, átala como el tesoro más grande, dicen Proverbios. Amén. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Amén, amados, no nos turbemos. Ni tenga miedo, porque es que Satanás, ¿cómo ataca? Por el miedo. Ya Satanás fue vencido, vamos a leer. Como el maligno ya fue vencido por el Señor y nosotros participamos de la victoria del Hijo. Nosotros participamos de la victoria del Hijo.
Y estamos para anunciar las victorias del Hijo, las virtudes o victoria o virtudes de aquel. Amén. Pero entonces Satanás quiere meter miedo, pero nosotros nos volvemos al Señor, a la verdad, al propio Señor, que es la verdad y a su palabra. ¿Sí? Entonces no vamos a estar escuchando tanta noticia, tanta cosa, sino al propio Señor Jesús. Amén. Vamos a seguirle a Él, amados. Y nuestros días están contados. Y claro, dice Salomón en Eclesiastés, no peques mucho, ahí sí, para que no mueras antes de tiempo. Tú ves a los sicarios. La mayoría mueren a los 20, 22, 25 años. ¿Así no es? A los que hacen muchos males, a los que hacen, pues mueren rápido. ¿Sí? Así dice, no peques mucho para que no mueras antes de tiempo, pero si estás en el Señor te cuida, te guarda, te fortalece. Y tú buscas es al Señor y sigues a la dirección del Santo, la dirección del Señor. La iglesia debe aprender a ser conducida por el propio Señor. Amén. Entonces vamos ahí al capítulo 16. Voy a saltarme la parábola de la vid verdadera, amados hermanos, que es muy preciosa, pero es por causa de la carga del Señor, ¿no? En cuanto al Espíritu como consolador. Cómo es que el Espíritu nos da consuelo. Y hoy esto que vamos a leer es muy importante. El consuelo en medio del mundo y de los ataques del mundo. Y de Satanás, que es el príncipe de este mundo. El Espíritu Santo es el consuelo. Dice, verso 18. Capítulo 15, perdón. 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, gloria al Señor cuando el mundo nos aborrece, hermano. Sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, aunque estamos en el mundo, o sea, vivimos en el planeta Tierra, en el cosmos, ¿sí? Pero no somos del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Es lo más normal. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y aquí hay un pie de página que es muy importante, Mateo 10:24, que nos complementa esto. Quisiera que vamos leyendo lo que el propio Señor dice en su palabra. Mateo 10:24. Pero vamos a leer desde el verso 16, perdón. Mateo 10:16. Dice, he aquí, yo os envío. El Señor nos envía, amados. Él, si nos envía, en su tiempo Él nos envía, claro, a cada uno, como a ovejas. Nosotros somos ovejas. Y el Señor Jesús dice, yo soy el pastor de las ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero no irán al otro, al ladrón y salteador. El ladrón y salteador viene por la ventana, pero el Señor es la puerta de las ovejas. Él es el pastor de las ovejas. Y las cuida, y las entra, y las saca, y las lleva a pastos verdes de su palabra. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Inclusive el apóstol Pablo dice, tengan cuidado, cuídense ustedes mismos, le dice a los obispos, a los ancianos, ¿sí? Que obispo significa supervisor, no es un título, es simplemente alguien que de pronto ha cometido un poquito más de errores. Esos son los obispos, los que más se han equivocado y se han dado cuenta de sus errores, de que son más terribles, ¿sí? Han podido ver a la luz de Dios que son más terribles, entonces pueden ayudar a los otros cuando se equivocan también un poquito, ¿verdad? No es porque tiene el PhD de obispo. Entonces el obispado, el avispero, bueno, no sé, pero ojalá que sea el obispado y no el avispero. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y dice, cuidado porque aún dentro de vosotros mismos, hablándole a los ancianos, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Entonces dice, sed pues prudentes como serpientes, o sea, esa prudencia también, ese cuidado, manera de moverse para no exponer, ¿sí? No exponer, sobre todo hoy en día, tantas redes, pero dice que el ave sí ve la red del cazador y huye, y huye. Entonces yo a veces le digo a los hermanos, tengan cuidado, ¿sí? No exponga tanto a la iglesia en las redes, no la exponga. Si usted quiere exponer, es responsabilidad suya, pero no a los demás. No exponga, porque, amados hermanos, lo que se está cocinando, hay hermanos, existe una conspiración. Algunos dicen, no, eso no existe conspiración, y sacan un pasaje fuera de su contexto de Isaías, pero la Biblia sí habla de conspiración. ¿Qué quiere decir conspiración? Conspiración quiere decir hacer un plan en contra de alguien. De la manera más sencilla lo estoy diciendo, ¿sí? En este caso, en contra del Señor y de su Cristo. Se reúnen los príncipes unidos, ¿para qué? Para glorificar a Cristo, no contra el Señor y contra su Cristo. Las Naciones Unidas, príncipes unidos, son muchas sofonías. Las Naciones Unidas habla sofonías. Y el Salmo 2, ¿sí? Consultando qué, ¿será para la paz y la seguridad? ¿De verdad? Sí, como decía George Bush, padre, y de ahí para acá. ¿Será que sí? Ay, hermanos, no podemos tener confianza en este mundo. Nosotros estamos para hacer un testimonio en el mundo, eso sí. Amén, luz en el mundo. Amén. Y nuestro testimonio habla acerca de Cristo, del Señor Jesús. Ese es nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Entonces esas cosas suceden, ¿no? Dice, sed pues prudentes como serpientes. Hermanos, los hermanos que han tenido que pasar dificultades, persecuciones, ciertos sistemas que los están implementando ya en cualquier momento a nivel mundial, cada vez van arropando más las naciones, como lo vivió la URSS, Corea del Norte lo vivió Rumania, lo vive Cuba y otros países del África. Hermanos amados, han aprendido por el sufrimiento a guardar la palabra del Señor, porque hay lugares donde han quemado Biblias. En Corea tú no puedes tener una Biblia porque te llevan a los campos de concentración. En la China de Mao Zedong quemaban las Biblias, el que tuviera Biblias, entonces tenía que copiar partes de la Biblia y irse los aprendiendo. Entonces lo copiaban así, tenían una sola Biblia entre 200, cada uno se encargaba de una porción, ¿sí? Y se la aprendían, y si llegaban rápido a agarrarlos, se tragaban el papelito. Y así. El hermano Richard Wurmbrand habla en su libro, dando el testimonio de sus casos en Rumania, cuando la URSS entró allá, la Unión Soviética entró allá y estaban en esa opresión. Hermanos amados, decían que el descuido de un hermano, el descuido de uno, podía ser la captura de toda una congregación. Decía, por eso hay que aprender a depender del Espíritu Santo. Amén. Y tener fe, no tener temor del hombre, tener fe, pero aprender a ser conducidos. Preguntarle al Señor en dónde va a ser la reunión hoy. Y el Señor, a los que sabía, les hablaba. Yo sé que el Señor nos habla, nos ha hablado, nos ha conducido paso a paso en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces tenían que decir, bueno, cuando se peine este muchacho hacia cierto lado, es un joven, al frente donde él se peine, ahí va a ser la reunión. Ay, Señor Jesús, de los que ya sabían la clave, ahí entraban, hermanos. Sí, hermanos amados. Y orar al Señor porque Él es el que nos hace invisibles, amén. Él nos hace invisibles y nos cura, pero también tener esos cuidados. No por temor del hombre, si dicen no teman al que mata el cuerpo y ya, temen más bien a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Pero el Señor sí dice, los envío en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes.
¿sí? Y sencillos como palomas. Vea esas dos cosas, ¿no? Esa mezcla, ese equilibrio. Sencillos, tú vas con sencillez en tu vida normal que el Señor te ha dado aquí en la tierra, pero también con la prudencia del Señor. Amén. Con la prudencia y con la sencillez de la paloma. ¿Y eso quién nos puede ayudar? Solamente el Espíritu del Señor nos puede ayudar. Amén. Lo importante es permanecer en Él. El propio Señor va dando testimonio en nuestra vida. Amén. Entonces cada vez haciendo leyes, sí, exigiendo al pueblo del Señor ciertas cosas y ciertas inscripciones y ciertas cosas. Hermano, es que lo que va haciendo es enredando al pueblo del Señor a esa red. ¿Sí? Y hay que continuar siguiendo al propio Señor juntos como iglesia. Juntos como iglesia en la medida de lo posible. Con sencillez, amado. Con sencillez. Dice entonces, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Ay, Señor Jesús. O sea que hay concilios que no son de Dios. Y habla en plural concilios. Hay concilios no solamente políticos o militares, sino a veces hasta religiosos y de otros tipos. Pues no quisiera mencionarlos, pero hay concilios que detrás de eso hay intereses humanos. Cuando hay intereses humanos, después se demuestra qué es lo que hay. Entonces es mejor seguir al Señor como cuerpo de Cristo. ¿Qué otro concilio necesitamos? Y el de la Trinidad, hermanos. Como cuerpo de Cristo representar el concilio de Dios. Amén. Y estar juntos a los pies del Señor. De acuerdo con el Señor, y ahí podemos estar juntos y unánimes. ¿De acuerdo? ¿Qué otro requisito hay? El propio Señor. Es el único requisito. Dice, y en sus sinagogas, ahí habla de sinagogas, ni siquiera está hablando aquí de cárceles mundanas, sino aún de sinagogas, os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados. ¿Por qué? Por causa de mí. O sea, si te agarraron, te van a llevar a reyes o gobernadores por causa del Señor. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Aleluya. Amén. Pero, hermanos, si te agarraron porque estabas reuniéndote, bueno, ahí es donde vas a glorificar a Cristo. Amén. Como Pablo. ¿Cierto? Allá en la cárcel, en Filipos, y tembló, y se abrieron las puertas de la cárcel, y el cuidador de los presos iba a matar. Y dijo, no te mates, estamos todos aquí, le dijo Pablo. Y le hablaron el evangelio, se convirtió y toda su familia, y ahí siguió avanzando el testimonio en Filipos, amado, que llegó a ser tremendo testimonio, la iglesia en Filipos. Entonces, hermanos, amén. Mas cuando os entreguen, vean, póngale señal este versículo que está relacionado con lo que estamos leyendo hoy. Mas cuando os entreguen, verso 19, voy a señalarlo aquí con mi esfero. Mas cuando os entreguen, ¡ay! Casi se me cae. Bueno, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. O sea, no te pongas a pensar, a ver, ¿cómo fue la clase de martirología? ¿Cómo fue que nos dijo el hermano que tenemos que responder? No, o si no te enredas y te cargas y te confundes. Entonces, más bien, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, aleluya, que habla en vosotros. Gloria al Señor. Pero mira, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. Ay, el Señor nos fortalezca en esa hora. Dios quiera que nuestros hijos sean fieles al Señor, amados, y nosotros también. Y los harán morir. Hermano, eso sucedió en la China con el ejército rojo, los muchachitos, todos afiebrados. Entonces, como sus papás eran creyentes, iban y los obligaban, y si no, los entregaban a la cárcel o ellos mismos los mataban. En el Islam es así, ¿cierto? Y en otros lugares es así. Y vea que hoy se está llevando hacia un estado socialista a nivel internacional.
de ese modo, que ese es el plan de ellos desde hace muchos años, de control total. Por eso es que no se va a poder ni comprar ni vender. Así es, así ha sido, hermanos. Así ha sido. No más en un país tan cercano como Venezuela. Poco a poco, ya ahora el que no tenga el carné de la patria, el que no se arrodilla a eso, no puede comprar muchas cosas, hermano. Pero ya va a venir hasta un punto de una marca que ya está preparada, que ellos ya la han presentado. Ya la han presentado, donde la persona no va a poder ni comprar ni vender si no es por la marca de la bestia. ¿Sí? Si no tienes, no puedes comprar. La vez pasada, visitando a los hermanos en Soacha, iba en el colectivo y después dice, ARA, algo así como se deshace del efectivo, ahora todo por medio de una tarjeta, o sea que cada vez menos efectivo, ¿cierto? Y así, entonces la gente no se da cuenta con esa corriente del mundo. Y claro, si no te dejan comprar ni vender, si tú necesitas comprar y vender, y más si tienes hijos, y tus hijos que van pidiendo por comida, necesitamos ser fortalecidos por el Señor, hermano. Fortalecidos. Porque es que uno ve en la palabra que se establece un sistema económico mundial y sobre esa base un sistema político apoyado en el sistema económico, y después se le sale verdaderamente la intención ya. Ahí sí se le sale el descaro, que lo que pide es entonces adoración al final. Al final, porque es que eso va a ser implicado, esa parte de la marca, el sistema político y económico, es con la adoración. Lo que Satanás quiere es el control y la adoración. Pero nosotros solamente nos rendimos ante el Señor, amado. Pero entonces dice, en aquel momento ni siquiera piensen lo que van a decir, ni siquiera piensen, sino que el Padre os dará palabra, el Espíritu de vuestro Padre. Amén. Entonces dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa del nombre del Señor. Mas el que persevere hasta el fin, aleluya. Esta es la palabra de la perseverancia, ¿sí? Es decir, de resistir una prueba, de resistir. Eso es lo que habla la palabra de la paciencia que dice en Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, que es la misma palabra de la perseverancia, que es la palabra hipomoné, hipo debajo, moné como una prueba, un peso. Pero dice el Señor que nos ayuda. El mismo hermano Richard Bumbrand dice, vea, exponiendo a jueces en Estados Unidos, mostrándole las cicatrices y todo, y exponiendo lo que hacían ellos allá con los presos, sobre todo con los creyentes. Y él decía, mira, hermanos, en esos momentos solamente era el Espíritu Santo que me capacitaba para soportar. Porque si en ese momento me lo volvieran a hacer, no soportaría ni un segundo ese castigo, eso que me hacían allá. Pero el Espíritu Santo de manera sobrenatural me ayudaba a resistir. Porque eso dice Pedro, que cuando suframos ciertas cosas, dice que el Señor posará sobre nosotros, dándonos esa capacidad para resistir. Entonces, por eso hay que confiar en la operación del Espíritu Santo. Por eso dice, es necesario que yo me vaya. Que yo me vaya para enviaros el otro consolador. Y el consuelo es el medio de la dificultad, ¿verdad? El medio del problema. Voy a leer ese pasaje en Pedro. Mira, voy a leerlo. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, porque aquí dice que por causa del nombre del Señor, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Aquí en las bienaventurados cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así hicieron con vuestros padres los profetas. Pero recibiréis mayor galardón allá, o sea, no buscar nosotros defender. Sí, Señor, ayúdame, guárdame. No defenderme, sino en ese momento es proclamarte, Señor. Proclamarte. Y dice, bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Aleluya. Ciertamente de parte de ellos, del mundo, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces viene el Espíritu y reposa sobre nosotros.
en esos momentos de aflicción, de esos momentos. Entonces, en Mateo sigue diciendo, eso estaba en 1 Pedro 4:14, ese que leí, pero voy a volver en Mateo, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya somos salvos de la condenación eterna, pero también salvos de caer en medio de la tentación, de las pruebas. Dice, cuando os persiguen en esta ciudad, no dice pongan la cabeza, no, huid a la otra. Ya si te agarran, pues bueno, invoca al Señor y el Espíritu te ayuda. Pero dice, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Habla de Israel porque le está hablando ahí en ese momento a israelitas. Amén. Y la gran tribulación, el foco va a ser Israel, pero va a ser una tribulación al mundo entero, dice la palabra. Dice, antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. O sea que la gran tribulación es antes de la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y en Mateo 24 dice, y después de aquellos días vendrá el Señor Jesús. O sea que el Señor Jesús no viene antes de la gran tribulación. ¿Y a quién está persiguiendo la gran tribulación? Pues a la iglesia. La iglesia no se puede ir. Si usted me encuentra un versículo donde dice que la iglesia no está, bueno, lo voy a revisar. Pero hasta ahora, pues no lo he encontrado, ¿no? En los escritos de Darby, eso sí los he encontrado, pero no en los de la Biblia. ¿Cierto? Entonces, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Ustedes se acuerdan, cierto, Davidcito, ahí en ese momento que el Señor iba a la cruz y le dijo que tenía que ir a Jerusalén a morir y a que se cumpliera todo lo que estaba escrito por él? Y Pedro, bien buena gente, ¿verdad? Muy querido el Pedro, llega y dice, Señor, en ninguna manera te contesta esto, en ninguna manera. ¿Sí? O sea, qué buena gente. Él pensaba, ay, Pedrito, ¿cómo me considera? Ay, qué querido, este sí me ama. Ay, hermano, ¿sabes? Que le dijo, apártate de mí, Satanás. Claro, Pedro no era Satanás, pero se estaba escondiendo detrás de esas pretensiones humanas. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque ¿sabes por qué, hermanos? Porque Pedro sabía que era discípulo de Cristo. Discípulo quiere decir aquel que es disciplinado, que es enseñado, que va detrás del Cordero por donde quiera que va. Y si su maestro iba a hacer eso, él tenía que seguir sus pasos. Uy, no, vamos, venga para acá, no te acontezca. En otras palabras, para que no me acontezca a mí tampoco. Pero el Señor le dijo, mira, Pedro, cuando eras joven, te ceñías tú solo. Pero cuando seas viejo, Pedro, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y vas a morir con una muerte que glorificará a Dios. Aleluya. Y Pedro fue fiel, hermano, gracias al Señor. Aquel que lo negó, después lo confesó. Porque aprendió, el Señor le enseñó en el camino. Por eso pongámonos en las manos de Él. Amén. Nunca en nuestras pretensiones, nunca en otro nombre, sino en el propio Señor. Amén. Entonces, por eso dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nos llaman homófobos, retrógrados, no sé qué, tontos, bueno. Pero nosotros respondemos con bendición y no con maldición. ¿Sí ves? Entonces volvamos ahí, amados, a San Juan. Verso 20. Acordaos, o sea que hay que acordarse, el Señor les habló muchas veces esto. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Lo leímos ahora en Mateo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Amén. Así que no esperes Grammys. No esperes premios Nobel. No. El premio Nobel espera el del Señor, que no va a ser el Nobel, sino la corona de vida, la de justicia, la de victoria. Muchas coronas. Amén. Esas. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, aleluya.
también guardarán la vuestra, porque muchos guardan también la palabra del pueblo del Señor. Amén, amados. Vamos aquí a 2 Corintios 2. Está relacionado con esto. 2 Corintios 2. Verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Algunos, gracias Señor, tú me llevas de triunfo en triunfo, de casa en casa, de yate en yate. No, así no es. Dice, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ¿quién es ese nosotros? La iglesia, porque aquí Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. También le habla a la iglesia en Cali. ¿Sí? También a la de Ginebra y a la de Nueva York. No, pero es Estados Unidos. Y también a la iglesia del Rey Beach, y a la de Ginebra y a Cali, allá, a cada iglesia local, a cada porción del pueblo del Señor, a todos. Y por medio de nosotros, por medio, Él lo puede hacer solo, pero lo hace por medio. En todo lugar, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Esos son los que reciben la palabra, los que la guardan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra del Señor, o sea, con otros objetivos, con otros intereses. El Señor nos libre de nuestros propios intereses. ¿Cuál es nuestro interés? Amén. Aún con la palabra del Señor, ¿cuál es nuestro interés? Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Todo esto es parte de la caminata, del camino. Volvamos a Juan, amados hermanos. Verso 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, no conocían al Padre. Imagínense si ahí les estaba hablando al pueblo de Israel, que tenían por padre al Dios de Abraham y de Isaac y Jacob. Pero no lo conocían verdaderamente. Ellos decían, Señor. Bueno, le decían, no, Señor. Dicen, bueno, no le dijeron a Jesús, Señor, le dijeron, pero si tenemos a Abraham por padre. Dijo, pero aún el Señor puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. O sea, que no es así. No es por una filiación natural, no es por un pedigrí particular, no es porque sean judíos, ni porque sean nórdicos, ni porque sean chinos, no, ni chipchas, no. No es por ahí el camino, es por causa del Señor, del Hijo de Dios. Entonces, ellos no conocían al Padre, porque no reconocían al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre que le envió. ¿Sí? Vamos a adelantarnos un poquito aquí en Primera de Juan. Primera de Juan, sí, hermano querido. Primera de Juan. Entonces no es porque no es que yo soy descendiente de tal movimiento, de tal apóstol, no. Tienes que ser un hijo de Dios y seguir al Señor. Debemos seguir al propio Señor. Dice Primera de Juan 5, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios, la base es la fe. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Entonces, ¿cuál es el testimonio? El Hijo de Dios. Y tenemos el testimonio que es el Hijo de Dios en nosotros mismos. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, que ¿cuál es el testimonio? Acerca del Hijo. Dice que los vencedores vencieron a la serpiente, Satanás, por medio de la sangre del Cordero, porque es que Satanás es el acusador. Pero el Señor nos defiende en base a su sangre, a su justicia lograda en la cruz.
Somos justos por medio de la fe, somos limpios, santificados por medio de la fe en Él y en su sangre. Pero dice, por la palabra del testimonio. ¿Y cuál es nuestro testimonio? Acerca de su Hijo, amados. Ese es el testimonio de la iglesia. Amén. El testimonio de la iglesia no es acerca de la iglesia, no, es acerca de su Hijo. Amén. Como iglesia damos testimonio del Hijo de Dios. Amén. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, que fue lo que perdió el hombre en la caída en el Edén, pero ahora es recuperado en Cristo, quien es el árbol de la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, hermanos, puede tener muchas cosas, pero si no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Esta vida es la vida divina, que es el propio Hijo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Volvamos a Juan. Ahí el Señor mismo nos va ayudando con su propia palabra. Aquí y allí. Juan 15. Verso 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque ya habían recibido la palabra. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Ay, hermanos, como dice el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí? El que no es conmigo es contra mí. Hermanos, esto es muy serio. El que no es con el Señor Jesús es contra Él, y el que no recoge con el Señor, desparrama. Hay que recoger con el Señor. Amén. El Señor nos dé entendimiento en estas frases. No me quiero extender por el tiempo, pero nos dé entendimiento. El que no recoge con el Señor, desparrama. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, aleluya. Aquí de nuevo hablando del Consolador. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. Dice que el Padre lo enviaría en el nombre del Hijo. Y aquí dice que el Hijo lo envía del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. En esta manera es que subsiste la tercera persona de la Trinidad, como procediendo del Padre. El Hijo subsiste como la imagen del Dios invisible, como la sabiduría eterna e increada, engendrada eternamente del Padre, como la sabiduría de Dios, el verbo de Dios. Amén. Engendrado sin principio. Amén. El resplandor de su gloria. Pero el Espíritu subsiste, la tercera persona, como procediente del Padre y del Hijo, siendo la persona del Espíritu Santo, que también es Dios. Dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aleluya. Se está hablando del testimonio, pero es el Espíritu el que nos capacita y nos lleva para dar testimonio del Hijo de Dios, amado. Porque eso le dijo el Señor a Pablo. Yo lo llevaré a reyes y a gobernadores para que dé testimonio acerca de mí. Amén. Acerca de mí. Porque es que Pablo estaba haciendo su actividad religiosa y él pensaba que estaba haciendo el bien. Él no pensaba que estaba haciendo el mal. Y en el camino una luz resplandeció y el Señor se le apareció y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Ah! ¿Quién eres tú, Señor? Ahí se dio cuenta que era el Señor, que era Adonai, que era Yahvé, Adonai. Para Pablo, decir Señor es significativo. Sabía que Dios le estaba hablando, que era Adonai el que se le apareció, el Señor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ay, ay, ay. Porque persiguiendo a la iglesia estaba persiguiendo al Señor, por causa del nombre del Señor, porque ellos decían que Jesús ya era el Mesías prometido, el Hijo de Dios que dio su vida en expiación por nuestros pecados. ¡Ah! Bueno, ¿qué haré el Señor? Vaya a la calle derecha y allá se te dirá lo que debe decir un hombre llamado Ananías. Yo le he hablado y él te va a decir lo que debes hacer.
Y fue a Ananías, y Ananías, Señor, pero es que él viene con cartas de los principales sacerdotes y aún arrastra a tus hijos a las cárceles. Y dice, mira, yo he puesto por testigo a Pablo de las cosas que has visto y en las cosas que me apareceré a ti. ¿Qué había visto? Que Jesús era el Hijo de Dios. Y en las que le apareceré, en lo que vemos escrito después, el desarrollo de la revelación en las epístolas de Pablo del Nuevo Testamento. Entonces, amados hermanos, entonces va, ora, pone las manos, se le caen las escamas, porque le quedaron unas escamas, porque quedó ciego para lo de él, pero los ojos bien abiertos para el Señor. Y dijo, levántate y bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre, el nombre del Señor. O sea que los pecados son perdonados invocando el nombre del Señor, no es por el bautismo. No somos perdonados por el bautismo. Dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. O sea que cuando invocamos su nombre, es que el Señor lava nuestros pecados. Pero se bautizó identificándose con Cristo también. Amén. Como miembro del Señor. Entonces, amados, sigamos acá. Vamos a ir terminando con ayuda del Señor. Verso 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, es decir, porque le conocieron, hermanos. Para poder dar a conocer a alguien hay que conocerlo primero bien profundamente. Por eso el Señor Jesús dice que llamó a los 12 para que estuvieran con Él. Y después los envió. Amén. Que hay que estar con Él, amados. No esperen al martes, no esperen al sábado solamente. Estén con Él todo el tiempo porque Él está con nosotros. Invócale, búscale. Búscale. Y guarda el testimonio del Señor en tu corazón, lo que recibas del Señor, al Señor mismo. Guarda esa revelación del Hijo de Dios en tu corazón, lo que más te vaya enseñando el Señor, guárdalo, porque eso es lo que usa el Espíritu Santo en el momento en que el Señor te dé oportunidad de dar testimonios acerca de Él, por su palabra. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo, si estamos en el Espíritu de Cristo, vamos a ver un poco más del Señor Jesús. Porque ¿cuál es el testimonio de la profecía? El testimonio de Cristo. Amén. Acerca de Cristo. Amén, amados. Entonces, mira, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero no nos pueden expulsar de Cristo. Amén, ni de su cuerpo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, pensará que está rindiendo un servicio, rindiendo un culto a Dios. En Israel, hermanos que han estado allá en Israel, por ejemplo, ¿sabes quiénes son los que persiguen a los cristianos en Israel? Los judíos ultraortodoxos, no son los musulmanes allá. Claro, en los países musulmanes ellos. Y en otras situaciones. Aquí en Colombia, en los montes, los de izquierda han perseguido a los cristianos. Se han matado cristianos en Colombia. Colombia está dentro de la lista de los países perseguidos. Sino que nosotros hemos vivido en la ciudad. Yo no sé si alguno ha vivido en el monte y ha tenido que vivir cosas terribles de persecución de hermanos en los montes. Y eso ya después se va a venir a las ciudades, todo. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a capacitar. Amén. En la medida que conozcamos más al Señor. Porque si el Señor fue, Él nos conduce como Cordero. Dice entonces, y harán esto porque no conocen al Padre. Es por eso, ni a mí, no conocen al Padre ni al Hijo. Por eso es que hacen eso, hermanos. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, o sea, no, tú no busques la hora, tú no busques ser un mártir, no. Tú busca al Señor cuando llegue la hora. Tú no busques horcas, ni estés buscando dónde está la guillotina, ni... No, tú busca al Señor. Pero cuando te llegue la hora, mientras que estés anunciando al Señor, entonces ahí el Espíritu Santo te va a sostener. Amén, amado. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Ya el Señor ya lo había dicho. Entonces esto en relación al mundo, ¿cierto? El Consolador
en medio de nuestro paso aquí por este mundo. Pero vamos a terminar con unos pasajes de Primera de Juan. Primera de Juan. Dice aquí en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, aleluya, como decíamos la vez pasada, el ungido de Dios. Él es el ungido. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, al Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, porque ahora el Señor también nos engendró por medio de la fe. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Ya no solamente el amor de Dios que hemos recibido como un don, sino a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, ya en Cristo ya no son gravosos, porque el Espíritu Santo mismo nos capacita para seguirle a Él. Amén. Ya no están escritos por fuera y ya no es una retahíla ni una cantaleta, si tiene que cumplir esto. No, eso es agotador. ¿Y quién puede? Pero el Espíritu Santo viene y escribió sus leyes y sus mandamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos hace andar en sus estatutos. Él propio te hace andar. Amén. Inclusive el Señor Jesús superó la ley. La cumplió y la magnificó, la superó. Porque antes te decía, si alguien te pide una milla, llévala. Pero el Señor dice, lleva la otra milla. Y así por delante. Amén. El Señor nos va dando ese testimonio. Ese es el testimonio de Cristo. Va glorificando a Cristo. Va glorificando al Señor. El hermano Watchman contaba que un hermano allá en la China tenía un cultivo de arroz. Pero el vecino de abajo de la otra finca, en la noche, volteaba el cauce del agua y todo para que se regara el cultivo de él. Cuando se levantaba el hermano no estaba regado el de él, sino el del vecino. El vecino le hacía trampa. Y él estaba ahí, ¿cómo puedo? Pero Señor, tú dices que tengo que llevar la segunda milla, poner la otra mejilla, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Entonces habló con un hermano y dijo, no haga nada, entréguele al Señor. Confíe porque es el Señor en ti. Y ahí él fue al Señor y el Señor le puso en su corazón, vea, antes de irte a dormir, entonces póngale el agua a su vecino y después acomoda para usted. Y lo hacía, el vecino se quedó así, ¿pero qué está haciendo? Este está loco. Doble trabajo. Y ya a última hora de la noche, cuando el vecino lo llamó, el vecino, usted está haciendo esto y esto. Ahí fue ocasión para dar testimonio de Cristo y se convirtió el vecino. ¡Gloria al Señor! Y claro, ya después de convertido, no siguió haciéndole ese mal, ¿no? Lógico, pero entonces, amado, el Señor me ayude. Amén. Ay, Señor, lo estoy diciendo y me acuerdo de cosas y digo, Señor, ayúdame en esto y en aquello. Dame ese corazón de carne, quiero que tú lo aferres a mi vida. Dame un corazón noble, me sustente, como dice el Salmo 51. Señor, un corazón noble me sustente. Dice entonces, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Aleluya! ¿Y quién es nacido de Dios? Pero pues, como que no creen. ¡Aleluya! Somos nacidos de Dios, vence al mundo. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en nosotros y no puede pecar si nos aferramos al propio Señor. Amén. Y nos ayuda, porque Él vence, Él es la victoria. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? El que hace ejercicios al estilo Ignacio de Loyola, ejercicios espirituales y que eso y aquello. No. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, pero es que es una fe activa. Señor, yo me aferro. Señor, socórreme, Jesús. El propio Señor Jesús, como hombre, rogaba al Padre con lágrimas que nos podía librar. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Pero la vida de Cristo victorioso y resucitado está en nosotros. Está aquí adentro, que clama allá adentro. Señor, a veces el Señor
y no sabes y clamas al Señor y empieza el Espíritu a gemir con sonidos indecibles y ay, gime, ay, Señor, y no sabes, y el Señor, ¡pum!, te libra, ay, aleluya, vino. Aleluya, la respuesta del Señor. Aleluya, y te ayudó. Amén. Ah, Señor, gloria a ti. Y ahí glorificado el Señor. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Dice el verso 19, sabemos que somos hijos de Dios. Hermanos, ese verbo saber lo usa mucho Pablo y aquí lo usa el apóstol Juan. Hay que saber porque en la medida que sabemos es que nuestra fe es fortalecida. Porque la fe, ¿cómo se fortalece? Por saber la palabra de Dios. ¿Sabemos qué? Que somos hijos de Dios. Amén. Lo sabemos. El diablo dice, ah, pero usted qué, pero si es que vea, pero es que usted que sintió, vea lo que hizo, ¿no? Diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús y te agarras de la palabra y dices, sí, Señor, límpiame, tú sabes lo que doy, pero Señor, tú me aferro. Dice Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que a través de muchos ejercicios espirituales llegues a ser santo. No, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, porque la fe viva es la que nos permite experimentar el fluir del Espíritu Santo como ríos de agua viva y nos vivifica y nos trae la palabra por la cual vivimos y nos fortalece. Ah, hermanos, es la hora de creer. Amén. Dice entonces, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, por eso no conoce al Señor porque está enceguecido. ¿Sí? Y dice el Señor, ¿no? Aquí en el capítulo 4, verso 4, hijitos, vosotros sois, sabemos que somos, ahora sois hijos de Dios. Y los habéis vencido a todos esos espíritus inmundos de anticristo que se ponen en contra y en lugar del Señor. Dice, porque mayor es el que está en vosotros, ya está. Aleluya, Él está en ti, Alejita. Él está en ti, Linita. Amén, Quichito. Él está en ti y en mí. Y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese es el consolador. En medio del aborrecimiento del mundo, de toda... El diablo lo único que puede hacer es sacarnos la lengua, ponernos aquella, pero no más. Pero el Señor, nos aferramos al Señor. Amén. Y así, porque el diablo es un burlador. Digo lo de la lengua porque él es un burlador. ¿Cierto? Pero el Señor nos defiende. Qué tierno y qué noble es el Señor. Qué valiente es el Señor. Defendernos, ponernos en lugar nuestro, amados, como nuestro abogado. A Jesús. Amén. Y terminemos en Efesios. Ahora sí, vamos terminando esta parte de hoy. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Dice, y vosotros, estando muertos en delitos y pecados, aquí Reina Valera le agregó, os dio vida, cuando eso está bien, pero eso viene después. Ahí vamos a ver qué está después, pero aquí se adelantó, pero aquí la intención del Espíritu Santo, si lo leemos como está en los manuscritos griegos, vamos a ver la intención del Espíritu, al inspirarlo como lo voy a leer, que es como está en el griego. Y vosotros, estando, o sea, primero empieza a mostrar la condición antes, nuestra condición antes de Cristo. Estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, estábamos en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo, o sea que este mundo tiene una corriente, hermano. Y el dragón lanza, vomita una corriente para arrastrar a la mujer, pero el Señor nos da como alas de águila. Así fue como el Señor dice que llevó a Israel, como sobre alas de águila. Así lleva a la iglesia también. Pero el mundo tiene una corriente, conforme a que al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, que no han obedecido a la fe, porque Pablo habla en Romanos de la obediencia a la fe, recibir el evangelio, apropiárselo, recibirlo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, porque es que lo que cómo trabaja Satanás incitando los sentidos naturales, ¿cierto?
qué comeréis, qué beberéis, pero el Señor dijo, no penséis en eso, porque vuestro Padre Celestial sabe qué necesidad tenéis. Y en esos tiempos no se podrá comprar y vender, el Señor sabe. Milagros uno ve, hermanos, cómo el Señor hace. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, el ser humano en sí mismo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos lo mismo que los demás. Aquí está el pero, aquí está la vuelta a la esquina, hermano. Aquí viene el contraste. Pero Dios, aleluya, hay que confiar en el Señor mismo, en Dios mismo, que es rico en misericordia. O sea, no solamente es misericordioso, Él es rico en misericordia. Hay que confiar en esa misericordia rica, en esas riquezas de la misericordia del Señor, que no desfallecen, sino que son nuevas cada mañana. Por su gran amor con que nos amó. Aquí Pablo está exagerando en el lenguaje porque está rebosando de la llenura del Espíritu Santo y tratando de que la iglesia entienda la grandeza de lo que la iglesia tiene en Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecados, no porque éramos buenitos, estando muertos, putrefactos en pecados, ahora nos dio vida, ahora sí, nos dio. Señala eso, nos dio, no nos vendió, no nos alquiló. No dijo, bueno, voy a alquilárselo si se porta bien, sí, si no, se la quito. No, nos regaló, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, no es fuera de Cristo, no es por una religión, no es por pertenecer a una línea, no, por Cristo. Amén. Dice, por gracia sois salvos, aleluya. Pero hermanos, aquí añade más. Mira la lista. Y juntamente con Él nos resucitó. Hermanos, y no termina. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Aleluya. Con Cristo Jesús, sobre todo principado de autoridad, amado. Amén. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos la bomba de oxígeno que toma el aire de afuera, así como los buzos. Tomamos de lo celestial, aunque estamos dando testimonio todavía aquí en el mundo, pero no somos del mundo, esperando la venida del Señor. Aleluya. Para mostrar, todo este regalo, esta gracia, ese don de la gracia, ¿para qué es? Para mostrar en los siglos venideros, y ya han pasado 20 siglos del cristianismo, y ha venido mostrando con sus hijos, aún en medio, aún en la edad oscura, el Señor se reservaba hijos fieles. Léanse el libro La Iglesia Peregrina de el hermano Edmund Hammer Broadbent, donde muestra los remanentes del Señor a través de toda la historia de la iglesia. Aún en la Edad Media, el Señor tenía hijos que amaban al Señor y su palabra, y eran perseguidos aún por la cúpula papal, pero bueno. Entonces, hermanos, dice, para mostrar en los siglos venideros, amén, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, porque es por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, mira el consuelo del Señor con toda esta riqueza por su Espíritu Santo, aún en medio del mundo. ¿Sí? Entonces démosle gracias al Señor por hoy. Aleluya, Padre Celestial. Papito Dios, Padre amado, Padre querido, en el nombre del Señor Jesús, de tu precioso Hijo, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu palabra nos vivifique, Señor. Vivifícanos conforme a tus dichos, Señor. Fortalécenos. Fortalece a tu iglesia en estos tiempos, a todos tus hijos, porque estas palabras es para toda tu iglesia, para todos tus hijos. Que tú nos abras los ojos, Señor, con tu palabra, Señor, por tu Espíritu, y nos hagas entender y aferrarnos y creer y esperar en ti, Señor. Porque el que espera en ti no será avergonzado, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, líbranos de nosotros mismos, Señor. Acuérdate de que somos polvo, Señor. Y ayúdanos a mirarte a ti, Señor, en medio de todas las cosas. Porque ahí cuando somos débiles, entonces es que somos fuertes. Porque tú nos fortaleces en medio de nuestra debilidad para poder ver y magnificar tu poder, el tuyo, Señor. Como le dijiste a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, somos débiles en nosotros mismos, pero en ti somos más que vencedores, Señor.
Ah, Jesús, te pedimos, Señor, te rogamos. Ah, Jesús, no sabemos ni cómo pedir, pero lo pedimos. Con toda sencillez, que tú vivifiques con tu poder y tu palabra nuestras vidas. Sigue hablándonos. Prepáranos para lo por venir, Señor. Haznos sabios más que nuestros enemigos, Señor. No queremos ser ingenuos, sí ingenuos para el mal, pero sabios para el bien. Líbranos de todo mal y no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre amado. En el nombre del Señor. Gloria a ti. Amén, amados. La gracia y la paz del Señor sea con todos. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor de que pudimos asistir a esta convocatoria del Espíritu a fin de oír la palabra del Padre, la cual fue confirmada por medio de los apóstoles, y la Iglesia es la que la recibe y la vive. Nos despedimos entonces de los hermanos que hoy nos acompañaron, allá el hermano Jaime, Gloria, y los hermanos de Patio Bonito. Mañana, les recuerdo que mañana estaremos continuando con esta serie del Espíritu Santo desde Terrón, Colorado. Entonces, para los que nos han acompañado hoy, los invitamos a seguir desde Terrón mañana, y ustedes, por causa de la distancia que no pueden, los invitamos para que nos acompañen por medio de Zoom. Entonces, siendo esto, no siendo más, pues nos despedimos. Amén. Amén. Paz del Señor, amado. Bendiciones. Amén, bendiciones, saludos. Gracias, hermano. Desde allá, porque allá es donde tengo el... Saludos. hermanos, recuerden, como anoche, estamos recogiendo una ofrenda de amor para el hermano. Oye, quería pedirle a los hermanos para que me dieran el